Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Nos hemos quedado en un punto ahorita donde las cosas empiezan a ponerse un poco interesantes. Interesantes ¿por qué? Porque Dios habla de una manera a los hombres, de una manera que podamos entenderlo. Como ya lo he dicho a través de varios, 3 días llevo, ¿no? Así como unos 3 días enseñando. Si Dios nos va a hablar a nosotros, Él lo va a hacer en la lengua castellana. Él no nos va a venir a hablar en chino, ni en portugués, ni en francés, ni en italiano, ni en otro idioma, excepto que nos dé pues el don de interpretación, ¿verdad? Y sí, pues Dios puede hablar como Él quiere. Pero digo de que Dios, hermanos, Dios cuando Él se quiere comunicar a las personas, Él lo va a hacer de una manera que nosotros podamos entenderlo. Amén. Nos quedamos en él. Vamos a ver el lenguaje figurado en esta noche. El lenguaje figurado, hermanos, tiene que ver o está dentro de la hermenéutica de lo que se llama el análisis lingüístico. O sea, vamos a ver lo que son los idiomas, los fonemas, vamos a ver la morfología de todo eso, de las oraciones. Además, vamos a ver la semántica de los idiomas, porque muchas veces tenemos de que entender algo. Cada idioma tiene, vamos a decir así, sus reglas, cómo ha sido diseñado, cómo ha sido establecido. Así es que vamos a ver un poco también sobre las lenguas en que se escribió la Biblia, y pues nosotros vamos a ver de que los que hicieron, hermanos, una tarea de interpretación, pues le doy gloria a Dios por ellos, porque la palabra nos ha llegado, vamos a decir así, tal vez no el 100%, porque en una traducción se pierde casi el 20% de los documentos que se están traduciendo, pero el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos a ellos, que dice como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es que esa es la palabra de Dios para nosotros. Fíjate todas las figuras que les dije ahorita. Son figuras retóricas que nosotros las podemos encontrar en el estudio lingüístico de nuestro idioma. Ya les dije que se vale hacer preguntas, se vale hacer comentarios, se vale hacer de todo. Esta es una clase, hermanos, que pues en sí nos ayuda a nosotros a poder comprender la palabra de Dios. He dicho, y lo sigo repitiendo, la Biblia es un libro muy sencillo, pero a la vez es un libro también muy difícil. ¿Por qué? Por su estado, vamos a decir, o por la forma literaria en que fue escrito. Tenemos textos, hermanos, que se han alejado de nosotros aproximadamente como unos 3,000 a 4,000 años. Imagínense cuando se dijo ese texto allá, en lo que estaba pensando el escritor, los contemporáneos que lo escucharon, en el idioma que se escribió, lo que quiso dar a entender el profeta o el escritor. 3,000 años, hermanos, nos hemos separado. ¿Usted cree que no hay un trabajo muy grande que hacer para poder entender la Biblia? No como algunos escritores han dicho, de que simplemente se basan de que como tenemos la gracia y el poder del Espíritu Santo nosotros para poder comprender la Escritura y para que el Espíritu nos lleve a toda verdad. Pero como se los dije una vez, un día de estos, y lo dije con mucho respeto, el Espíritu Santo no es un atajo, sino es una guianza. Alguien que nos lleva a nosotros a poder comprender las Escrituras. Más aquella persona o aquel estudiante serio de la Biblia que se propone, hermanos, a estudiar y a escudriñar las Escrituras para sacar de ellas las verdades que en ellas se encuentran. Estábamos diciendo en el estudio pasado que debido a los textos literarios que tenemos en la Escritura, los que se acercan a la Biblia para estudiarla y para poder, hermanos, sacar de ella, vamos a decir así, enseñanzas tanto morales, espirituales, de economía, de lo que sea. Usted puede encontrar en la palabra de Dios todo lo que usted quiera. Entonces, debido, hermanos, a su estilo literario y todo eso, nosotros dijimos que habían textos jurídicos, textos históricos, habían textos poéticos, proféticos, de la sabiduría sapiensal,
como didácticos y también tenemos textos hortatorios. Debido a ello, hermano, los que enseñan vamos a decir, en los institutos o en las universidades, dice que el intérprete por lo menos dice debe de tener, dice, unas 6 cualidades. La hermana lo repitió, sé que estaban escribiendo y por eso siempre les digo, traigan su papel, traigan su lápiz y escriban todo aquello que a usted se le hace interesante. Debemos de tener, dijimos, objetividad, espíritu científico, humildad. Tenemos de tener capacidad espiritual, actitud de compromiso y espíritu de mediador. Cuando nosotros decimos esto, hermano, ¿por qué es? Bueno, todos estos requisitos, hermanos, forman algo muy importante dentro de lo que es la lectura y el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrito en un lenguaje figurado. Tenemos mucho lenguaje figurado. Por ejemplo, nosotros podemos ver y podemos nosotros entender, gracias ahora, por todas las herramientas que Dios nos ha dado, que la Biblia fue escrita, dijimos, en hebreo, la Biblia fue escrita en griego y algunas partes en arameo, por ejemplo, como los libros más de los profetas. Por ejemplo, Daniel es uno de los libros y creo que el libro de Ezequiel tiene unas porciones bastante grandes sobre el arameo. Arameo, pues que se hablaban, usted sabe, ¿no? Se hablaba el arameo que es cananeo y el galilaico que se hablaba al norte, supuestamente es el que hablaba el Señor Jesucristo. Y el cual ellos optaron más por adoptar ese arameo porque era más que todo la letra cuadrada, o sea, las figuras de las letras, no como las letras cananeas. Las letras cananeas, todo el alfabeto, las 22 letras estaban inspiradas lo que es la naturaleza. Por ejemplo, la letra Aleph era la cabeza de un toro o de un buey. Por ejemplo, la Gimel es una letra que es así, tiene como 2 jorobas. Si usted le da vuelta, pues es la figura de un camello. Está también la letra, la Dalet, y todas esas letras, hermanos, antiguamente tenían toda la figura de lo que son la naturaleza. Entonces, los idiomas, hermanos, si usted se recuerda, vamos a hablar un poquito de esto, porque vamos a ver el lenguaje figurado de la Biblia y el análisis, vamos a ver lingüístico de los textos. Por ejemplo, les dije, vamos a ver muchas figuras retóricas. Dios tenga misericordia, va con el tiempo, porque a veces hablo mucho, hermano, y cuando ya pues vengo a decir las cosas, y yo digo, se me fue el tiempo. Entonces, le estoy diciendo de que los idiomas, hermanos, pues constan con mucho, vamos a decir así, tenemos lo que es la gramática de los idiomas. Por ejemplo, si usted tiene diccionarios en su casa, hermano, es bueno muchas veces conocer, hermano, el valor de las palabras, porque cuando se conoce el valor de las palabras, usted enriquece también su conocimiento. Y usted sabe, hermano, de lo que se habla. Por ejemplo, antiguamente, muy antiguamente, vamos a hablar, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 11, dice ahí en el primer versículo, dice, tenía toda la tierra en aquel tiempo una lengua y unas mismas palabras. Entonces, ¿había qué? Un solo idioma y unas mismas palabras. ¿Qué idioma era? Pues yo no sé. Eso sí no sé qué era. ¿Qué idioma era? Lo que sí sé es que Dios confundió todo eso, hermano, y por último salieron hablando chino, francés y un montón de idiomas. Entonces, dice, imagínense, hermanos, que a nuestra época hubiéramos continuado con una sola lengua y con las mismas palabras, yo creo que nos hubiéramos matado todos. Porque si quiere, mire, si usted, por ejemplo, en mi trabajo hay muchos chinos, hay mucha gente que viene de otros países, muchos rusos, de Indonesia y de muchos lugares, y a veces estamos sentados todos ahí, y ya se imaginará que eso se oye como que es un mercado persa. A veces el hermano está ahí que él sabe que unos hablando en mandarín, unos en español, otros en dacha, otros, hermano, un montón de idiomas, y yo nomás me quedo viendo así, yo digo, Padre Santo, tal vez pueden estar hablando de uno, pero como uno no entiende, dice, por eso le digo, si todos entendiéramos todo lo que se habla, pues ya nos hubiéramos desaparecido más rápidamente. Pero nosotros vemos el origen de las lenguas sucedieron, hermano, en lo que se llama en la tierra de Sinar. Allí Dios confundió el lenguaje porque el hombre, hermano, siempre ha sido un ser, un ser
que se ha rebelado contra la voluntad de Dios. Usted conoce la historia, si usted va al capítulo 11, usted ve que los hombres querían hacer una torre, hacerse un nombre, y edificaron algo, hermanos, que actualmente se ha conocido y se ha creído que era, además de ser un templo idolátrico, era uno de los puntos que Nimrod, un hombre muy astuto que existió en ese tiempo, lo quería para fines no buenos para la humanidad. Entonces, Dios decide bajar y mire, hermano, mire lo que es el hombre, hermano. Mire lo que es el ser humano cuando se mete a pensar algo. Dicen que es verdad, no hay poder humano que lo detenga, pero sí hay un Dios que nos puede detener. Tuvo que descender Dios, hermanos, y decir, voy a ver lo que están haciendo estos porque ya me llegó la queja en el cielo. Y vio que el hombre lo que estaba haciendo y no estaban siguiendo lo que él dijo al principio. Entonces Dios dijo aquí, les confundimos el lenguaje para que no se puedan entender lo que habla cada uno en su prójimo. Y así nacieron, hermanos, de esa manera los idiomas. Además de eso, mire, ese es no sé ni cómo llamarlo a eso, hermanos, pero es algo que de la noche a la mañana usted empieza a hablar otro idioma. Junto con ello viene pues la gramática, viene la forma de las palabras, vienen los pensamientos. Porque yo me imagino que cuando usted sueña, cuando usted piensa, cuando usted habla, cuando usted hace las cosas, usted lo hace en español, no lo tiene que hacer en otro idioma. ¿Sí o no? No va a salir en chino, ¿verdad? Pensando, digo, bueno, hermano. Entonces, Dios confunde las lenguas. Confunde las lenguas. Más tarde, hermanos, dentro de esa confusión, tuvo que venir lo que ahora nosotros se llama la palabra de Dios escrita. Pero antes que nada, yo no sé si ustedes se han fijado en algo. Quiero enseñarles algo para que si algún día de mañana algún ateo por ahí viene y les está haciendo la vida imposible. Ya ve que yo soy enemigo de los ateos. Y les doy duro a veces y les digo cosas que, como uno que me dijo que Dios no existía, le dije, sin duda, le dije, ya fui hasta los rincones más y le digo, altos del universo para ver si no está Dios por allá. Y pues nomás se quedan pensando y pues, mire, si alguien viene y le dice a usted, por ejemplo, saquen su Biblia y hablan ahí en el capítulo 11 de Génesis. En el versículo 1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Se fija qué es lo que tenía? Dice la Biblia que tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Pero si usted se fija, en el capítulo 10 anteriormente dice de que cuando la gente dice, nacieron ya los hijos de Can y se multiplicaron y todo eso, dice, cada quien por sus lenguas y se establecieron en otro lugar. Entonces, ¿cómo está esto? Aquí en el 10 nos está diciendo de que ya había más lenguas y en el capítulo 11 está diciendo de que nada más había una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Usted se ha fijado en eso? ¿O nada más yo me fijé? ¿Sabe por qué, hermano, dice la Biblia eso? En la cultura hebrea, cuando es una narración de lo que se está haciendo, muchas veces hay cosas que no las ponen en un orden cronológico, sino que ponen muchas veces por ejemplo, en esta narración el capítulo 10 debería estar en el capítulo 11. Y el capítulo 11 tiene que estar en el capítulo 10 para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 10 ya se habla lo que está hablando ya de la confusión de las lenguas. Y se fueron los hijos de Can a poblar todo lo que es Canaán hasta abajo, hasta el norte de África. Y se fueron los hijos del otro hijo por ejemplo, los semitas buscaron más para el oriente, ya con sus lenguas establecidas y todo eso. Y los hijos de Set, los del otro hijo de Noé, de Sem, se quedaron al norte de Europa con sus idiomas y todo, pero eso ya fue después de la confusión de las lenguas, eso no fue antes. Entonces cuando usted viene a leer la Biblia, usted lee cosas aquí y después viene a leer esta otra cosa aquí y dice usted, pero ¿cómo es que aquí dice una cosa y aquí dice otra? Sencillo, simplemente que Moisés no puso en un orden cronológico la historia. Y de esas poquitas cosas se agarran a veces los ateos que son enemigos de la palabra de Dios y del pueblo de Dios. Y pues nos tratan de hacer la vida imposible. Y según ellos piensan que no tenemos conocimiento. O que Dios no nos ha dado conocimiento para poder responderle todo lo que ellos dicen. Bien, entonces, vemos que aquí, hermanos, nacen los idiomas. Nacen los idiomas. A ver cuántos idiomas ya se perdieron. Por ejemplo, el latín ya no se habla. Ahora lo que se habla es otra forma
del idioma italiano. Arameo, pues solamente los que se han quedado estudiando las lenguas arameicas las hablan. El griego, que son las lenguas de la Biblia, ahora lo que se habla es el griego clásico, no es el griego koinoné que se hablaba en aquel tiempo, de koinonía. O sea, no es el mismo griego. Estaba el griego también de los artesanos, o el griego también de los vamos a decir, de los campesinos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando él escribe la carta a los romanos, él utiliza el griego jurídico, porque él habla de muchas leyes y de esto y del otro. Entonces él utiliza un griego un poco más elevado, el griego clásico, que es el que se habla ahorita en Grecia. Nosotros tenemos una mezcla de español con latín y no sé qué más, pero así está escrito, así está hecho nuestro idioma. Le llamamos el castellano o el español. Así tenemos muchas, nosotros decimos ala, ¿verdad? La puchica, dicen, ya no se puede. Entonces, hay varias cosas, hermanos, de que los idiomas fueron compuestos. Si usted ve, de latín salieron muchos idiomas. Casualmente salió el español, salió creo que el francés también, salió el portugués, y no me acuerdo qué otra lengua salió por ahí, pero fueron como 4 idiomas que se derivaron de lo que es el latín. Entonces, cada idioma, hermano, consta con una gramática. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es la gramática para usted? ¿Usted qué me dice? ¿Qué es la gramática para usted? Es la ciencia que estudia el idioma, dice el hermano. Y todos los trabalenguas, ¿no? Exactamente. ¿Sabemos qué son los fonemas? ¿Sabemos qué es la semántica? La morfología. Todo eso es lo que estudia casualmente un idioma. O sea, y los idiomas, hermanos, no simplemente están, así fueron aventados en un idioma y un idioma, no. Los idiomas, hermanos, tienen reglas. Por eso cuando usted viene a interpretar, usted viene a leer la Biblia, usted tiene un lenguaje aquí escrito por el cual usted comprende. Las palabras también brota de uno pensamientos, ideas. Supuestamente, hermanos, dentro de lo que se ha estudiado, dice de que, por ejemplo, nosotros que hablamos la lengua castellano, español, supuestamente tenemos un caudal de 25,000 a 30,000 palabras que nosotros dominamos y hablamos, por el cual está formado nuestro idioma. Dentro de ello también están los pensamientos, formas que le damos a las cosas, pensamientos que vienen también. Entonces todo eso suma algo todavía más, o sea, tenemos un caudal, hermano, de palabras y de pensamientos por lo cual nosotros podemos formar oraciones, expresarnos, hermano, que muchas veces hasta necesitamos ser intérpretes de qué es lo que está hablando este. Y somos a veces hasta el mismo país. Por ejemplo, lo que nosotros hablamos en la provincia donde yo vivo, o el estado, como le digan, en Chalate, lo que se habla más al oriente o al occidente del país sería por la unión del otro estado. Muchas veces varían el nombre que se le dan a las palabras, y fíjese, y hablando el mismo idioma. ¿Qué será de una lengua muerta como son las lenguas de la Biblia? Por eso yo les digo, hermanos, urge que nosotros, hermanos, pongamos mucho empeño, hermanos. Mucho vamos a decir así, amor, hermanos, a la lectura de la Biblia, al estudio de sus palabras. Porque por ahí he escuchado que muchos leen la Biblia para dormir, dicen que luego les da sueño. Apenas van abriendo la Biblia y ya 2, 3 renglones han leído y ya se durmieron. Por eso algunos ocupan la Biblia. Otros ocupan la Biblia, hermano, para tenerlas allá abiertas, así en una mesa. Yo digo, bueno, yo no digo que esté mal, está bien, pero la leemos, la estudiamos. Hay otras Biblias que están en el baño, Biblias cajueleras que andan atrás del carro allí. A veces andamos buscando dónde está la Biblia y no la encontramos y está atrás en el baúl del carro. A ver, dije, hermano, en el verano está todas tiesas, está así del calor, hasta como es para pasta de cuero de zancudo, hermano, a veces. Es tan fina que hasta se levanta así. Un chiste nada más. Entonces, decimos de que la Biblia está escrita de una manera para que usted y yo
la comprendamos. Le voy a leer algo. Por ejemplo, ¿qué es la semántica? Usted tal vez quiera saber qué es la semántica. La semántica es el estudio del significado de las palabras y de sus variaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas variaciones. Imagínense en un idioma muerto, las variantes que pueden encontrar los hombres a la hora de traducir. Y de los problemas relacionados con el significado de cada palabra. En la lógica dice que es el estudio de las preposiciones de una teoría deductiva desde el punto de vista de su verdad o de su falsedad. Cuando hablamos de la lingüística, estamos hablando de la ciencia que tiene por objeto el estudio del lenguaje y de las lenguas. Cuando hablamos de la gramática, es el estudio y la descripción de las estructuras sintácticas y morfológicas y fonéticas de una lengua. Fíjese usted nada más. O sea que un idioma no simplemente es un idioma. Hay que darle valor a las cosas. En informática dice que es la descripción del conjunto de reglas que permiten generar, a partir de un vocabulario terminal, un conjunto de símbolos, las cadenas o series de ordenadas de simbologías o de símbolos que constituyen una frase autorizadas en una lengua correspondiente. Eso estudia la gramática. ¿Qué es un fonema? Bueno, el fonema viene del griego que dice poneme. Un ponema. Casi se escribe igual o se pronuncia igual. Es el elemento sonoro de la lengua. Por ejemplo, el elemento sonoro del español. Usted me escucha, usted me entiende lo que yo estoy hablando. Usted me puede captar las ondas que salen de aquí de mi boca, porque casualmente eso son palabras, ruidos, es lo que sale. Pero son palabras que están diseñadas de una manera que usted me entiende lo que yo estoy hablando. Cada una de las unidades, dice, fonológicas mínimas que en el sistema de una lengua pueden oponerse a otras en contraste de significativo. Por ejemplo, ¿qué es una sintaxis? ¿Sabemos qué es una sintaxis? No que vamos a ir a ver los taxis, hermano, no, una sintaxis, ni de hacer los taxis tampoco. Fíjate que eso es una palabra femenina, sintaxis. También la palabra fonema es del griego masculino. Gramática también, hasta las palabras tienen su gender, que le llaman, o su, ¿cómo le dicen? Su género. Gracias, hermano. Imagínense que hasta, lo pude decir en inglés, pues no lo dije en español. No lo dije en español, Dios mío santo. Bueno, de vez en cuando hasta unas lenguas muy raras, hermanos. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis, hermanos, es la parte de la gramática que estudia la estructura de la oración. Por ejemplo, hay oraciones que están estructuradas. Por eso tenemos las comas, los puntos y apartes, el punto y seguido y todo eso. ¿Sabe, hermanos, que en las lenguas cuando se escribió la Biblia no había nada de eso? Creo que al principio del estudio les dije de que cuando escribieron la Biblia había un rollo enorme que uno medía hasta 14 metros de largo y los copistas o los escribas comenzaban a escribir el rollo. Si ustedes ven, yo lo estoy haciendo de derecha a izquierda, porque así se escriben esos idiomas. Nuestro idioma se escribe de izquierda a derecha, allá no, de derecha a izquierda. El arameo, el hebreo, todas las lenguas semíticas se escriben de derecha a izquierda. Entonces ellos escribían una sola renglón de letra, no había ni punto aparte, ni punto seguido, ni comas, ni nada de eso. Entonces estaba duro para poder leer, hermanos, eso. Entonces la sintaxis en nuestro idioma, en nuestra lengua, eso es lo que casualmente estudia, el origen, el orden de las palabras. Modo ordenado, dice, o enlace de palabras en una oración. Tenemos la filología y todo ese montón de cosas, la filosofía, y bueno, ok. En nuestro estudio ahora de lo que es el análisis lingüístico del texto, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el primer tropo o la primera figura retórica que vamos a ver es el símil. Es una de las lenguas más sencillas, es una de las figuras más sencillas. Y esta es una figura de comparación, el símil. Si usted se pregunta, ¿qué es el símil? El símil, hermanos, consiste en una comparación formal. Es una comparación formal. Normalmente va precedida por la conjunción como. ¿Se acuerdan del Salmo? Creo que es el Salmo, si mi mente no me es infiel.
El Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese es un símil. Vamos a verlo si quieren, ahí está, el Salmo 42:1. Alguien que me lo lea, vamos a participar. Si no, los veo un poco distraídos, no sé si es que están pensando mucho, yo no sé qué les pasa, pero... Salmo 42:1, ¿quién me lo lee? Así me echo un sorbo del cafecito. ¿En dónde está el símil? ¿Dónde encuentra usted la figura retórica en la oración? ¿Cómo? En la palabra cómo. Le digo, es una conjunción que hace una comparación formal. Esos grandes animales, esos que se crían allá por las montañas de Afganistán, esos ram que le llaman, los carneros, ¿no? Los carneros que tienen esos cuernos así. Ajá. A veces están en las montañas, mire, y esos animales hacen un ruido y huelen el agua desde muy lejos y hacen un bramido enorme, hermano. Dice, imagínense, el escritor inspirado dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, lo que está diciendo el salmista, el escritor, es que había una necesidad tan grande dentro de él que solamente Dios la podía satisfacer. Así como ese animalito clamaba por las aguas, así decía el escritor, yo tengo una necesidad tan grande dentro de Dios que solamente Él puede satisfacerlo. No el dinero, ni la fama, ni la fortuna, ni el mejor carro, ni la mejor casa, ni que se va a ir a Europa, a China, a Australia, nada de eso le va a llenar a usted. ¿Qué dice la Biblia que nos va a llenar? La presencia de Dios. Somos templos en los cuales Dios habita. Es su espíritu y es el único que nos puede a nosotros de una manera, hermanos, satisfacer el vacío tan interno que muchas veces hay dentro del corazón. He visto autores de cine como famosos y todo eso, hermanos, muchas veces en sus expresiones o lo que ellos dicen, llorar en la soledad. ¿Por qué? Porque se sienten solos y se sienten vacíos. Como para llevarles el salmo, ¿no? Mire, como usted brama así por esas corrientes de que alguien le llene aquí, mire, solamente Dios puede llenarle eso a usted. Encontramos, claro, otros textos en la Biblia, hablando del símil, por ejemplo, en Jeremías 23:29, Mateo 23:37 y Isaías 42:22. A ver, alguien que me lea un texto, Jeremías 23:29, y alguien que me busque Mateo 23:37. Si lo encontró, léamelo, porque el tiempo muy veloz se va. A ver, los electrónicos que no me hacen al teléfono, ¿sí? Sí, hermano, 23:29. Ok, tenemos, a ver, ¿cuántas veces encontramos la conjunción ahí? ¿Cuántas veces la encontramos? La figura. La encontramos 2 veces. Dice, no es mi palabra como martillo que ¿qué? ¿Y como qué más? Fíjate, hermano, que las dos ideas tienen, o sea, las dos expresiones tienen la misma idea. Muchas veces, hermano, aquí está, muchas veces el hermano pastor predicando y a veces nos predica de una manera que nos vamos todos amartillados para la casa. Y muchos dicen, uy, el hermano, como viene ahora. Que no, hermano, es la palabra de Dios. No digamos el hermano pastor. Ni diga los exponentes de la palabra, uy, ese hermano que viene con su martillo en la mano, nos va a dar una gran garroteada. Es la palabra de Dios. Dios mismo dice, no es mi palabra para deshacer aquella dureza de corazón. Por eso dice Dios. Yo me imagino aquellos hombres que quebraban las rocas, hermanos, que nosotros llamamos almáganos, unos martillos grandes, que los agarraban fuerte, hermano, y le daban a la piedra hasta que la quebraban. Dice Dios, así es mi palabra. Imagínense cómo tuvo que venir la palabra de Dios para hablarle a las generaciones, a la gente, hermano, como un martillo, porque a veces somos tan duros de corazón, pero tan duros, que no les ha entrado pero ni un diamante de esos con los que cortan ahora. Pero Dios dijo, mi palabra bastará. Y después dijo, ¿y no es como fuego? Hermano, el fuego todo lo consume, todo lo derrite, todo lo hace líquido, hermano. Entonces Dios está hablando de purificación. Purificar los corazones, purificar el pueblo, purificar, hermano,
la vida de las personas que escuchan la palabra de Dios. Por eso dice, no es como martillo que va a romper la piedra. Así a veces están los corazones, no entra nada ahí. O como la narración en el capítulo 13 de la parábola del sembrador. La semilla cayó junto al camino. ¿Y por qué no nació esa semilla? Dice, porque el camino, ¿se ha fijado, hermano, por los caminos por donde uno transita allá en los pueblos de uno? Que tal vez puede ser un cerro o una vereda, hermano. Todo lo demás está verde, pero usted puede ver los caminitos. Porque es el lugar donde camina mucho la gente. Llega de tal manera el terreno, hermano, a endurecerse tanto que ni la hierba nace allí. Así muchas veces está de duro el hombre que no quiere que la palabra de Dios penetre. Pero Dios dice, mi palabra será como martillo que va a romper los corazones. 42, 22. ¿Quién lo tiene? Isaías. 42, 22. ¿Se fija? Esa es otra expresión de una similitud. La similitud de la palabra. O sea, por eso le digo, por eso, mire, hermano, muchas veces cuando nosotros cogemos la Biblia y leemos aquellas historias, por ejemplo, cuando estaba el libro de Amós. ¿Quién era Amós? Amós era un ganadero. Un profeta, pero era un ganadero. Y cuando usted viene, hermano, a escuchar su forma de hablar, ¿cómo va a hablar él? Por eso él le va a poner, aunque se acaben las vacas, aunque se acabe esto, aunque se acabe el trigo, yo con todo eso voy a glorificar a Jehová. ¿Usted entiende entonces por qué habla así? Es un ganadero. Por ejemplo, tenemos a un cobrador de impuestos, Mateo. Sabemos que un cobrador de impuestos pues es una persona que ya supuestamente tenía estudios, se había preparado. Usted va a ver la manera como la persona escribe. Hace cálculos, hace esto otro, hace aquí y usa de una manera lo que es vamos a decir, él pone, hermano, como contraste muchas veces los textos y las formas que él escribe de una manera, hermano, para darle a entender a usted bajo contradicción de lo que se está diciendo, le está dando a entender a usted de que es la verdad de lo que se escribe. Esto lo estudian por ejemplo, el Evangelio de Mateo tiene mucha apologética. Por eso dice, esto fue escrito de esta manera, esto fue escrito de esto otro, así dijo el profeta, y por eso esto se cumplió así de esta manera. ¿Por qué? Porque su Evangelio casualmente eso es, de un estilo ya un poco más diferente. Vamos al libro de Isaías. ¿Quién era Isaías? El profeta también. Si usted se fija cómo escribe en su primer capítulo, dice, el buey conoce el establo de su señor. Y Israel dice, no me conoce a mí. Oiga la metáfora que usó este hombre. Comparando los animales que tienen un instinto de poder conocer y hasta dónde dirigirse, y nosotros que somos la imagen y semejanza de Dios, andamos más perdidos que los hijos de la Llorona. Por eso dice, por eso es que llora en el río, dice, porque tenía hijos y se le perdió. Y todos esos son modismos de los pueblos. Usted dice, más perdido que como los hijos de... Oh, pues no lo entiendo, si andamos más perdidos, dice que... Entonces, eso es un símil. A ver, ¿quién tiene Mateo 23, 37? Que me lo lea, por favor. Mira, hermano, ¿dónde va la aguja del reloj? Ya prácticamente se fue el tiempo. Oiga, qué símil más tierno ese, ¿no? ¿Quiénes de los que estamos aquí iba a molestar las gallinas cuando estaban con los pollitos? Yo era uno. Me gustaba ir a molestar y mire, se salía la carrera. Y hasta volaba encima de mí muchas veces, hermano. No, le digo, yo era travieso cuando estaba pequeño. Fíjese la figura que utiliza el Señor Jesucristo aquí. Le voy a decir que esa figura se vuelve a repetir otra vez. Pero un texto muy remoto. Ahorita lo voy a enseñar. Aquí Jesucristo les dice, el Señor Jesús les dice a su pueblo, a la ciudad amada, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, les dice. ¿Cuántas veces no quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermano, ¿qué tan difícil es de entender el lenguaje de Cristo? Fíjese la enseñanza que está poniendo del reino animal. Una gallina, ¿cómo protege a sus pollitos?
Y si ese es un animal que protege a sus animalitos, ¿cuánto más Dios no quería proteger a su pueblo Israel? De las fieras que lo circundaban, dice el puerco montés, el león feroz, de los lobos, de los leones, de la fiereza, dice, de los animales. Están dando a entender de los imperios que iban a venir encima de Israel, hermanos, totalmente a desfigurarlo. Jesucristo les dijo: ¿cuántas veces yo no los he querido reunir, protegerlos a ustedes? Pero ustedes dicen, nunca han querido. Bien tierna la figura, ¿no? ¿Sabe dónde está otra vez esa figura? Está muy lejana en la Biblia. Está al otro extremo de la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis. Van a verla. Aquí el escritor lo pone de otra manera. No se entiende, pero si usted va al original hebreo y mira el valor de las palabras, es la misma idea. Está en el verso 2, capítulo 1, verso 2. Ahí está la misma idea. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe qué? En la lengua hebrea, esas palabras que se usaron es como cuando la gallina revolotea en el nido. Dice, el Espíritu de Dios aleteaba sobre el gran abismo. O sea, el abismo es el mar, lo profundo de los océanos. Dice que allí el Espíritu de Dios se movía. Es la misma idea, como cuando la gallina revolotea en el nido, sacude sus alas y protege a los pollitos. Es la misma idea, hermanos. Fíjate, pero aquí en nuestro lenguaje castellano nosotros decimos el Espíritu se movía sobre la faz de la... Perdimos eso. Lo que realmente dice en el original. Les voy a llevar a otra palabra. Les voy a enseñar para que ustedes vean, hermanos, que las palabras, algunas no tienen una traducción correcta. La traducción correcta, hermano, muchas veces no está en la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Aquí le estoy nada más mostrando que algunas palabras no están traducidas de la manera que deben ser traducidas. Lucas 4:20. Mire cómo dice ahí en Lucas 4:20. Si usted le pone atención a la palabra de Dios cuando usted está leyendo, usted se va a dar cuenta que, bueno, lo que estamos hablando. Dice allí, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga. Los ojos de él estaban, dice, fijos de él, dice, en la sinagoga. ¿Qué es lo que encuentra de raro usted en esa traducción de ese texto? Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué es lo raro? En la traducción. Los libros no existían. Existían, por ejemplo, digamos que este era un pergamino. Este era un pergamino. El pergamino yo lo puedo enrollar. Entonces, ¿cómo yo puedo enrollar el libro? Se fija que la traducción no es muy adecuada, pero la idea es esa. O sea, la idea viene siendo la misma, que un libro se enrollaba en el antiguo tiempo, y ahora nosotros cerramos un libro, pero en aquel tiempo se enrollaban porque eran pergaminos o eran rollos. Así es que aquí la traducción no es una traducción muy, digamos, apropiada que se diga. Pero se entiende, exactamente, pero se entiende. Y de esa manera pues la podemos utilizar nosotros también. Así es que un símil, hermanos, consiste en una comparación formal. De esto lo vamos a encontrar en la Biblia muchos. Recuerde esto, cuando usted lo encuentre eso, la conjunción como, lo que se está hablando simplemente de una figura retórica que está dándonos a comparar con algo. Vamos a ver la metáfora. La metáfora. Para los estudiantes de la palabra de Dios, ¿qué es una metáfora? Debemos de saberlo porque nosotros estamos familiarizados con la palabra de Dios. ¿Sí? La metáfora es una exageración. No.
está dentro de otro campo. La exageración es la hipérbole. Es una exageración. La metáfora, hermanos, es una comparación implícita. Muchas veces, o sea, no viene muy explícita. Es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil, o sea, como la conjunción como. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él no dijo, yo soy como la luz del mundo. Él no dijo eso. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el agua de vida, yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá. Eso es una metáfora. No se emplea la conjunción como, y por eso dice que es una expresión, vamos a decir simple o implícita, que no expresa formalmente como el símil. No aparece en ella la conjunción como por ser más breve, suele ser también más vigorosa. Vamos a ver dos ejemplos. Uno está en Oseas 13:8 y otro está en Génesis 49:9. Ustedes se encargan de leer la Biblia y yo me encargo de darles a ustedes la lección, ¿les parece? Oseas 13:8 y Génesis 49:9. Si voy muy rápido me dicen, hermanos, si quieren ustedes copiar el concepto de las palabras, me dicen, hermano, repítame otra vez, por favor, ¿qué quiere decir esto? O si tiene una mente muy retentiva, pues gloria a Dios, ¿verdad? Sí, dijimos que una metáfora es una comparación implícita que no expresa formalmente como la conjunción, como el símil. No aparece en ella la conjunción como. Por ser más breve la metáfora, suele ser también más vigorosa, o sea, tiene más fuerza. Por ejemplo, cachorro de león Judá. Usted dice, ¿qué? Cachorro de león Judá. Usted, ¿verdad? Que nosotros que somos padres, a los hijos les dimos mi cachorro, ¿ah? Cachorro de león, dice, este es mi cachorro. Esa es una metáfora. Pero ¿qué es lo que está diciendo la metáfora? No simplemente saber qué es la metáfora, sino que también se trata de sacar el significado de lo que se está diciendo ahí. A ver, ¿alguien tiene Génesis 49:9 o Oseas 13:8? ¿Qué va a leer, hermana? A ver, ¿qué dice Oseas? ¡Ay! Oye, hermano, lo que está diciendo Dios, como osa que ha perdido a sus cachorros o sus hijos, dice, me los voy a encontrar. ¿Cuántos aquí hemos tenido la experiencia de ver una osa que ha perdido los cachorros? Mira, hermano, más vale que corra y corra y corra y nunca pare. Porque si hay un animal fiero y capaz de, de enfrentarse a todo, un día vi casualmente a una osa pelearse con dos osos varones. Porque ellos estaban comiendo como una de las obras que había sacado del salmón que cazan, y estaban los cachorritos a la orilla del río comiendo y venían dos osos. No, hermano, mire, no habían ni salido del monte y el animal ya se los estaba devanando con ellos. Hermano, es una fiera, pero ¿y qué dice Dios? Como osa que ha perdido sus cachorros, me los voy a encontrar, les dijo. Pero muchas veces decimos, no, ese Dios es tan bueno. Dios es tan pasivo, Dios es tan manso, Dios es tan amoroso. Dios es como un padre de que mira a sus hijos, pero usted está oyendo las formas también como Él se enoja. Y luego dice, como león, hermano. ¿Y quién se atreve a despertar un león? ¿Sabe que muchas veces Dios en su palabra, hermano, habla de dos partes del león? Habla de los dientes y habla de las muelas. ¿Sabe por qué habla de los dientes y por qué habla de las muelas? Usted las usa también. No me diga que no entiende lo que estoy diciendo. Con los dientes de enfrente ocupamos para morder algo, ¿no? Y lo arrancamos. Pero de eso luego, ¿hacia dónde lo pasamos? Hacia atrás, ¿no? Y lo estamos. Entonces Dios dice, líbrame de los dientes de los leones y de las muelas también de los leones. Entonces, ¿de qué está hablando entonces muchas veces el salmista? O la figura, o la metáfora. Que nos libre de la fiereza, de lo malvado, lo terrible que es el ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón.
Somos capaces de despedazar a alguien y no nos importa. Dios dice, líbrame de los dientes y de las muelas de león. Y aquí Dios dice que se los va a encontrar, dice, como osa que ha perdido los cachorros. Hermano, tenemos una idea de la... Fíjate que Moisés en el capítulo 90 del libro de los Salmos dijo Moisés estas palabras: ¿quién conoce el poder de tu indignación según debe ser temido? ¿Sabe que esa es una figura, ese es un antropomorfismo? O una figura de, vamos a decir así, de una personificación, porque Dios es espíritu. Yo me puedo indignar, soy un humano, fruto de la carne. Ira, enojos, contiendas, pleitos, disensiones y todo eso habita en la carne. Dios es espíritu. Pero también la omnipotencia, el poder de Dios también habla también de su fuerza. Habla también, hermanos, de su majestad y de su justo juicio a la hora para corregir al ser humano. Y en esto vemos aquí a Dios tan enojado, hermanos, y tan, dice, como osa que ha perdido sus cachorros, me los voy a encontrar, ya van a ver cómo les va a ir. Así es que Dios tiene muchas formas, hermano. No hay que equivocarnos. Dios es Padre, pero también Él es fuego consumidor también. Entonces, de esta manera vemos, leamos, ¿cuál fue el que leyó, hermano? ¿Oseas leyó? ¿O falta Génesis 49:9? ¿Quién lo tiene? Léamelo, hermano. A ver, cachorro de león, Judá. ¿De quién cree que está hablando ahí? ¿Se está hablando realmente de Judá? ¿O se estará hablando del león de la tribu de Judá? Ahora ya me entendió, ¿va? ¿De quién se está hablando? Se está hablando del cachorro que iba a nacer en Judá, Cristo. ¿Quién puede perturbar a Cristo, hermanos? Mire, a sus enemigos Cristo nunca les dio la espalda, siempre los tuvo de frente. Nunca les dio la espalda. Por eso dice la Biblia, cachorro de león, Judá. Pero no se está hablando de Judá, el patriarca. Se está hablando de Cristo Jesús el Señor. Entonces, nosotros vemos aquí las metáforas que son bastante simples, son cortitas. Es una metáfora, una comparación implícita. Tenemos muchas, o sea, quiero que usted entienda esto. Las metáforas abundan en el Antiguo Testamento sobre la tipología y el antropomorfismo también. En Isaías 59:1, en Salmos 34:15, en Habacuc 3:8. Nosotros podemos encontrar también una forma metafórica que también habla de Dios atribuyéndole cosas humanas, pero no es así. Por eso muchos no entienden a Dios. Cuando allá en el libro de Génesis que leemos, y arrepintió Dios en su corazón, o le dolió a Dios en su corazón de haber hecho al ser humano. ¿Realmente Dios estaría arrepintiendo o Dios estaría doliendo? ¿Cuál es el pensamiento que viene a nuestra mente? Porque lo que se está usando es una figura metafórica para poder entender a Dios de esa manera. Que es tanto, hermano, lo que Dios, ver su imagen, su semejanza en el ser humano echada a perder, totalmente perdida. Dice, le dolió en su corazón. Nosotros podemos podemos ver esos textos también. Leamos el último texto. ¿Quién me lee? Isaías 59:1. Tenemos dos cosas ahí, dos metáforas, o podemos decir dos antropomorfismos. No se ha cortado el brazo de Dios para salvar, ni su oído, pero si Dios es espíritu, ¿cómo es que tiene entonces formas físicas? Si usted se fija, no es que le vamos a atribuir a Dios esto, sino que Dios es espíritu. Pero de la manera que está dando a entender Isaías es que él está diciendo, Dios, su infinito poder no ha menguado para poder salvar a su pueblo. Ni Dios tampoco se ha quedado tan lejos o tan retirado para no poder escuchar las oraciones también de su pueblo. Porque el mismo Dios también dice en su palabra, el que hizo el ojo no verá, el que hizo el oído no oirá,
El que hizo la boca, ¿no hablará también? Dios hizo todos esos miembros, por lo tal, Dios, hermanos, también en su capacidad espiritual, Él puede hacer todo eso. Les voy a decir un secreto. Cuando Jesús se aparece a sus acorralados discípulos allá donde estaban, porque los andaban persiguiendo, Jesús se metió, como este cuarto, que el Señor apareciera aquí y se pusiera aquí, a la par mía, y se dejara ver por ustedes. Y no solamente se dejara ver, sino que se hiciera físicamente, porque Él tiene un cuerpo. Él se apareciera y se dejara ver físicamente a la par mía aquí. Dijera, así que ustedes no creen en mí. Vengan, pongan su dedo aquí en mi mano. Y traigan su mano y métanla en mi costado. ¿Sabe por qué Cristo hizo eso? De que Tomás le fuera a tocar la mano. La hermana dice que porque era incrédulo. Usted va a pensar que una persona que atraviese la pared y nos venga para acá, usted va a pensar que está viendo un ser humano físico. ¿O qué va a pensar usted que es? Usted va a pensar que es un espíritu. Allí la enseñanza es doble, porque a Tomás le dijo, mira, yo sí resucité, lo que dice la hermana casualmente, y no seas incrédulo. Pero ahora bien, alarga tu mano, ven, mete aquí tu dedo. ¿Sabe por qué lo hizo que fuera a meter el dedo? Porque así como traspasó también la pared, usted lo podía tocar sin que su dedo traspasara al otro lado. Ahí vemos la tercera y cuarta dimensión, en las dos áreas donde Jesucristo se movía ahora, en el cuerpo glorificado de Él. Y es el cuerpo de resurrección que vamos a tener todos, los que resucitemos. Entonces la enseñanza es, yo no soy espíritu, soy un ser humano, pero que ahora las facultades de mi cuerpo no están sujetas al alma, ahora están sujetas al espíritu, porque Jesús fue levantado de la muerte por el poder del espíritu. Por sus venas ya no corría sangre, ahora no sé qué corría la vida del espíritu. Y la velocidad con que Él se transformaba ahora en ese cuerpo, esa es la velocidad del pensamiento. Si decía, bueno, allá está María Magdalena llorando, la voy a ir a ver. Inmediatamente nomás la pensaba y ya estaba allá. Esa es la velocidad de cómo se traslada el cuerpo de resurrección. Bueno, eso luego nosotros lo vamos a ver, porque muchas veces lo podemos ver en la palabra de Dios, pero no entendemos realmente qué es lo que el escritor nos está tratando de dar a entender a nosotros. Hay muchas cosas escondidas que tal vez no las podamos ver, pero cuando las estudiamos de cerca y las vemos, hermano, nosotros podemos comprenderlas. Así es que nos quedamos en la metáfora y ya vimos el símil, nos quedamos en la metáfora. Tenemos otras cosas que ver sobre la metáfora para poder entenderla más correctamente. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.